primer lugar orar y ponernos en manos del Señor. Bendito Padre, Señor, aquí estamos, Señor, porque tú eres fiel, tú eres bueno, Señor, y nos permites estar aquí, estar con vida, Señor, y poder buscar de ti, Señor. Sabemos que no somos los mejores hijos, Señor, pero queremos agradarte y queremos conocerte cada día más, por eso estamos aquí. Queremos que tu palabra, Señor, nos ilumine, que tu palabra nos guíe, que tu palabra gobierne nuestras vidas, Señor, para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones recibidas durante toda la semana. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, guíanos, Señor, por medio de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces estábamos diciendo Génesis 11. Y ahí vamos a ver la historia de Babel. Muchos conocen esa historia de Babel, es muy corta. De hecho, comienza en Génesis 10 hablando de Nimrod, que lo vimos la semana pasada. Y aquí habla acerca de esos planes que Nimrod hizo, aunque en esta parte no se pronuncia su nombre, sabemos que él fue el orquestador de este plan, ¿verdad? De hacer esa torre de Babel. Entonces, quiero decirles que a pesar de que es muy corto el capítulo, si escudriñamos un poquito más, vamos a conocer las verdades espirituales todavía más profundas. Porque con estos pocos textos que hablan de Babel y de Nimrod, pues nos deja muy poquito que conocer de todo esto. Pero la verdad es de que nuestro Dios es tan sabio y tan poderoso que hace las cosas. A mí me sorprende el Señor. La verdad, cuando yo estaba estudiando este texto, me sorprendió demasiado porque imaginen que esta historia es como una ilustración. Nosotros, cuando hacemos un sermón, ponemos muchas veces una ilustración. ¿Y qué es una ilustración? Es algo que presentamos para que todos ustedes puedan comprender de qué se trata el tema. Esa es una ilustración. Y parece en este momento que el Señor utilizó esta verdad, esta historia real, como una ilustración de lo que había de venir en un futuro. Y eso es lo interesante. Ahorita en estos momentos precisamente estoy haciendo una ilustración y voy a hacer otra para que podamos comprender. Imagínense que atrás de aquí hay una cortina. Y nosotros sabemos que detrás de la cortina hay algo, pero no podemos ver. Sino hasta que jalo la cortina, ustedes pueden ver lo que hay detrás. Bueno, es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a jalar la cortina para que podamos ver más profundamente esta verdad espiritual acerca de Nimrod y acerca de la Torre de Babel. ¿Ok? Así es que pongan sus oídos atentos y su corazón dispuesto, y si saben anotar y anótenle para que podamos aún aprender más. ¿Ok? Ahora, bueno, vamos a leer esta historia que nos ilustra para poder descubrir, como les decía, lo que hay atrás. Vamos a leer Génesis 11 y vamos a leer del 1 al 9. Génesis 11, del 1 al 9. Y dice la palabra del Señor. Tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Aquí está hablando claro, había una sola lengua y hablaban las mismas palabras todos. Y salieron del oriente, ¿quiénes? Todos. ¿Quiénes todos? La descendencia de los hijos de Noé. Y se fueron a una llanura llamada Sinar. Y investigando sabemos que esa llanura se encuentra entre el río Tigris y Éufrates, sobre Mesopotamia. Y ahí es donde se estableció Babilonia. Entonces vamos a seguir leyendo. Y dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió de ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Los comentaristas dicen que debido a que no había piedras, porque era una llanura, entonces ellos fabricaron ese ladrillo. Pero hay algo más profundo que solamente la fabricación del ladrillo, que lo vamos a ver. Y dice, y dijeron: vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo,
y hagamos nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Como si ellos ya supieran lo que iba a pasar, ¿verdad? O sea, en primer lugar ellos querían hacerse famosos, querían gloriarse a ellos mismos. Hay un pecado muy grave. Querían hacerse más grandes. Y luego la grandeza de la torre tenía que subir hasta las nubes, ¿verdad? Y todo eso lo vamos a escudriñar poquito a poquito para que veamos esta verdad más profunda. Entonces, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Como si Dios no lo supiera, ¿no? Tuvo que descender para ver qué estaban haciendo. No, no es así, ¿verdad? Pero es un modo de decir, y el Señor tomó acción sobre lo que estaba aconteciendo, sobre lo que estaban haciendo. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, ¿qué dice? Descendamos, en plural. ¿Por qué? Elohim, la palabra Elohim es una palabra que concierne a una unidad compuesta, ¿sí? Y ya sabemos que aquí se refiere a la Trinidad. Una cosa que la Trinidad, el estudio que hemos dado en Lucas acerca de la Trinidad, ahí se encuentra en el internet, lo pueden consultar si no recuerdan bien, porque hablamos bien de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que Dios Padre es Dios, pero no es Dios Hijo, y Dios Hijo es Dios, pero no es Dios Padre, y Dios Espíritu Santo es Dios, pero no es Dios Padre ni Dios Hijo, ¿sí? Pero ellos tres son uno, ¿ok? Dice que Dios descendió para ver lo que estaban haciendo. Y fíjense, Dios intervino sobre los planes del hombre que estaban en contra de su voluntad. Dios no castigó a los pobladores de Babel porque no le gustó la torre y dijo: esta construcción como que la veo chueca, o está muy grande, o los materiales no son los permitidos, como si fuera un supervisor, ¿no?, de la obra. No, sino va más allá de lo que representan las acciones de ese pueblo, porque recuerdan ustedes que el nombre de Nimrod, ¿qué es lo que significa? Significa rebelión. Y ese fue el pecado del pueblo, y el pueblo al que gobernaba Nimrod a base de tiranía. Vemos este capítulo repartido en dos partes. Ahorita vamos a ver la parte de la Torre de Babel, los planes que son del hombre, gobernado y dominado por el diablo, queriendo ejercer su voluntad y no la de Dios. Nimrod y Babel realmente representan el orden mundial, un solo orden mundial, que se quiere unir como una sola nación en contra de los planes de Dios. ¿Se acuerdan cuál fue la orden de Dios para Noé y sus hijos? Si estuvieron en Génesis 9, recuerdan que dije que Dios les había hablado a Noé y a sus hijos y les dio una orden. Vámonos a ir a Génesis 9:1 y vamos a leer ahí. Dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad una parte de la tierra en Mesopotamia. ¿Verdad que no dice así? Dice: llenad la tierra. Ellos tenían la orden de esparcirse sobre la tierra. ¿Y cuál fue la rebelión de Nimrod? Eso, hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y dijo: vámonos y unámonos y hagamos una sola nación y concentrémonos aquí todos y hagamos una gran torre, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Nimrod estaba siendo utilizado por el enemigo para estar en contra de la voluntad de Dios, y empezaron a exaltar la grandeza del hombre.
Cuando se construía, antes de esto, antes de que existiera el ladrillo, se construía con lo que había y con la creación de Dios, y únicamente apilaban las piedras y las mezclaban el puro lodo, y así como antes, como lo hemos visto, ¿no? Como si fuera, ya se me olvidó el nombre de cómo le hacían con el lodo, ¿cómo se llama? Adobe, ¿no? Sí, más o menos. ¿Cómo? Adobe, ok. Ellos construían de esa manera, pero cuando ellos construyeron, sabemos muy bien que el único que puede crear de la nada es Dios. Y la palabra es Barak, creación de la nada. Pero el hombre estaba, sobre los materiales que tenía, estaba haciendo su propia obra. Y ese fue también un pecado. Lo que simbolizan los ladrillos cocidos a fuego, simbolizan nosotros queremos hacer nuestra propia obra y no la nuestra. Eso es lo que simboliza. El pecado de Nimrod fue estar en desacuerdo de esparcirse sobre la tierra, como lo habíamos dicho anteriormente. Él les dijo a llenar toda la tierra, y los planes no eran que fuera una sola nación. Miren, Babel significa confusión, pero no solo porque ahí fueron donde se confundieron porque todo el mundo estaba hablando en diferentes lenguas, no. Acuérdense que en el Génesis 10 vimos que Nimrod y Babel eran la confusión para el hombre. ¿Para qué? Para que no buscara de Dios. Eso es lo que estaban haciendo. Nimrod fue el primero que estableció una sola nación y una sola religión, y la adoración del hombre por el hombre. Recuerdan que hablamos de Semiramis, que era la mamá de Nimrod y que se hizo una diosa ella misma, y él también se hizo creer como un dios y que resucitó al tercer día y todas esas cosas. El 25 de diciembre era el nacimiento de Nimrod, y a Semiramis, ¿cómo se le decía? La reina de los cielos. Todas esas semejanzas están en la religión babilónica. Toda esa cultura babilónica fue la primera que se estableció para confundir la verdad. Y vamos a ver cómo están los planes del diablo, y adelantito está la esperanza. Después de estos capítulos que vamos a ver, están los planes de Dios. Y a partir de esto comienza la historia de Dios por medio de Abraham. Y vamos a ver todo esto, ¿ok? Pero les estaba diciendo que hay una verdad aún de lo que acabamos de escuchar, más profunda que eso. Y vamos a ir a Apocalipsis 13, del 11 al 18. ¿Por qué? Porque vamos a comprender qué realmente simboliza Babilonia en el futuro, en el Apocalipsis. Vamos a ver lo que representa Babilonia, Nimrod, el dragón, la gran ramera y todo lo demás. Es lo que vamos a aprender el día de hoy. Dice la palabra de Dios. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Apocalipsis 13, del 11 al 18, ¿ok? Otra vez, vamos a empezar. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, semejante a Nimrod. La historia de Nimrod, ¿ok? También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores, igual que Nimrod, de la tierra, con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida en la espalda y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciera matar a todo aquel que no la adorase. ¿Qué pasa con Nimrod? Nimrod quería adoración para él y para su madre.
y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca en el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bueno, ok. Entonces vamos a aprender sobre esto. Los cuernos en este contexto de Apocalipsis representan gobiernos. Dice que eran semejantes a un cordero, pero que hablaba como dragón y tenía dos cuernos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenía dos gobiernos. Es decir, cuando dice que era como cordero, pero hablaba como dragón, se hacía pasar como un cordero mansito, pero realmente que era un dragón que hablaba con palabras como el anticristo, para engañar al pueblo de Israel, pero también al mundo entero. Muy bien, en los últimos días, ¿qué va a pasar? Va a suceder lo mismo que sucedió en los tiempos de Nimrod. Va a quererse establecer un nuevo orden mundial que es representado por dos gobiernos. ¿Cuál? El gobierno político y el gobierno eclesiástico. El gobierno político es la unión de todas las naciones como una sola nación. Por ahí se dice que el G7 han escuchado del G7, ¿verdad? Que son los 7 países más poderosos del mundo. Y también se habla que las 7 cabezas y los 10 cuernos que vamos a ver más adelante representan eso. Bueno, eso es lo que representaba Nimrod en el pasado, el anticristo. Y Nimrod es un tipo anticristo. Y así como Dios permitió que existiera un anticristo en el pasado, también va a permitir que exista un anticristo en el futuro. Y así es como Dios estableció que de qué linaje iba a venir el anticristo cuando maldijo a Cam, Noé, porque Nimrod viene de la tribu de Cam, de los hijos de Cam, de Canaán, porque dice aquí que Cus engendró a Nimrod y Cus es hijo de Cam, ¿ok? Pero se estableció el gobierno gentil por medio de Nimrod. Comenzó a gobernar, pero no tan solo como un gobierno político, sino como un gobierno también religioso, porque establecieron la primera religión babilónica, como lo vimos en Génesis 10, ¿ok? Pero esta es una profecía y también tiene su tiempo. Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió que todo esto, el gobierno de los gentiles, algún día va a acabar. Y vamos a ir a Lucas para ver esto. Y ese es un periodo de tiempo ya establecido por Dios. ¿Qué quiero decirles con esto? Que aún estamos bajo el dominio de los gentiles y estamos bajo el dominio del enemigo. Y ahorita vamos a ver más profundo esto. Lucas 21-24 dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y a Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hay un periodo de tiempo en el que Dios permitió y va a permitir que los gentiles, que comenzó desde el gobierno de Nimrod, que comenzó desde ahí hasta los últimos días, que nuestro Señor Jesucristo descienda y se establezca su reino de 1000 años aquí en la tierra. Bueno, como les decía, ese es el gobierno político, un cuerno, pero también Nimrod representa al anticristo y al mismo tiempo al falso profeta, porque él estableció el sistema religioso babilónico. Nimrod también fungía como proveedor y protector de su pueblo. Este es un orden político, un orden religioso que tenía un sistema económico también. Nimrod proveía al pueblo de protección y de provisiones. ¿Recuerdan que era un gran cazador? Bueno, si escucharon en Apocalipsis que dice que no podían comprar ni vender si no tuvieran el sello de la bestia. Ok, ese también es un sistema económico mundial que va a ser establecido por el anticristo,
y no van a poder comprar las personas si no es con el sello de la bestia. Se habla, y ahorita está más visible que nunca, que es un chip que nos van a, o que les van a meter, a mí no, gracias, que les van a meter en la piel, ya sea en la frente o en la mano derecha, en el brazo derecho, y por medio de eso, ya sabe, vas a pasar, como ahorita pasas el celular, vas a pasar la mano. Y si tú no tienes el sello de la bestia, no vas a poder comprar ni vender. A eso se refiere el sistema económico, y Nimrod también proveía un sistema económico en esos tiempos en Babilonia. Y todo eso se está viendo cómo Dios utiliza esta historia para hacernos ver lo que ha de venir. ¿Sí me explico? Y eso es algo hermoso, poder quitar el velo de los ojos y poder comprender los planes de Dios. Y eso es lo importante. Y por eso estamos aquí, porque queremos comprender y discernir los planes de Dios. ¿Para qué? Para que estemos prevenidos. Es lo que Dios nos manda. Vamos a ver Apocalipsis 17 del 1 al 5. Y vamos a ver aquí lo que representa Babilonia. Apocalipsis 17 del 1 al 5 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué quiere decir muchas aguas? Mucha multitud de personas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta es la apostasía de la iglesia. ¿Cuándo? Cuando los falsos maestros, las falsas iglesias apostaten de la fe en Cristo Jesús y se unan como una sola religión, el ecumenismo. Porque el ecumenismo, de hecho, ya se está estableciendo. Recuerdan que en el Evangelio de Lucas les hablé de la religión ecuménica, que se inauguraron los 3 templos: el de Abraham, el templo de los judíos, el templo de los islámicos y el templo de los cristianos. Porque hay ahí cristianos que también se van a unir a esa religión. Y aquí está hablando precisamente de la grande, la madre de las rameras, que es el ecumenismo, cuando se unan como una sola religión. Pero eso no les va a durar mucho. Vamos a ver. Es decir, todas las religiones juntas, el nuevo orden mundial, todas las naciones juntas, y también un solo sistema económico mundial. Ese fue el plan de Nimrod desde el principio, y el mismo plan en un futuro, orquestado por el dragón, que representa ¿a quién? El diablo. Nimrod es el falso profeta, el falso Mesías. Detrás de todo, ¿quién estaba? El dragón, el diablo. Aquí no se pronuncia el diablo en esta parte de Génesis, ni en 10, ni en... ¿Mande? En Apocalipsis sí, el dragón. Pero en esta historia de Génesis 11 no se pronuncia, pero los planes son diabólicos, ¿verdad? ¿Quién está? Es el diablo. Y miren, la verdad es de que Dios permitió que el diablo tuviera gobierno sobre el mundo. Dios lo permitió. Y vamos a ver cómo Dios describe a este ser. Vamos a Ezequiel 28, 13 y vamos a leer hasta el 15. Ezequiel 28, 13, 15.
Y dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La gran bendición de todo esto es escuchar la palabra que el diablo fue creado y lo creó Dios. Y Dios es más poderoso que el diablo, y esa es una gran bendición. Lo que estamos oyendo aquí, está describiendo las vestiduras de un príncipe. Si oyeron de onis, de berilio, de oro, no es que él sea de ese material, sino que sus vestiduras fueron dadas como un príncipe. ¿Por qué? Porque fue dado el gobierno al diablo de este mundo. Esa fue la realidad. Ese fue en el principio. Y dice, en el Edén estuviste. ¿Y dónde estaba el Edén? Aquí en la tierra. Se está hablando que se estableció un príncipe en el Edén, en la tierra. Y la verdad es esa, sigue gobernando el príncipe de este mundo y nuestro Señor Jesucristo lo reconoce así. Vamos a Juan 14, 29 y vamos a leer del 29 al 30. Nuestro Señor Jesucristo reconoce esto. Yo no estoy inventando nada. Dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Ok? Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de ser entregado, y ya venía Judas a entregarlo. ¿Por qué? Porque ya había poseído a Judas para entregarlo. ¿Quién lo había poseído? El diablo, y ya venía. ¿Y cómo lo reconoce? Como el príncipe de este mundo. Y hermanos, el príncipe de este mundo sigue gobernando y sigue queriendo que estés en Babilonia. Sigue queriendo que estés en confusión. Sigue queriendo que estés en contra de los planes de Dios. Sigue queriendo que te hagas gran renombre, famoso. Sigue queriendo que tú no hagas la voluntad del Señor. Y ese es su trabajo. Y como príncipe también tiene su legión y también tiene su ejército. Y ese ejército trabaja para él, y es un ejército poderoso y organizado. No como nosotros, que a veces sí nos ponemos la armadura del Señor y a veces la dejamos ahí. La olvidamos, la dejamos empolvada. No, ellos todos los días están armados para la guerra. Y vamos a ver contra quién nosotros luchamos como cristianos. Efesios 6, 12. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. ¿Ok? El príncipe de este mundo no solo gobierna aquí en la tierra y está caminando por la tierra y no puede, no, él tiene dominio sobre aquí, sobre el primer cielo, y anda también en el segundo cielo. En el tercer cielo no puede entrar, pero en el primero y en el segundo sí, en la atmósfera y en la estratosfera. ¿Ok? Entonces, ahí son las luchas, ahí son las guerras espirituales, y aquí en la tierra también. Dios permitió que él fuera el príncipe de este mundo, con un propósito más grande a realizar. ¿Y saben cuál es? La redención de la humanidad y restablecer su gobierno a través del linaje de David y de su pueblo. Su pueblo escogido y adoptado. Pero eso, hermanos,
solo será posible hasta que el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores tome posesión sobre su nación y sobre su creación. Ya estamos recorriendo un poco la cortina, estamos pudiendo comprender qué hay atrás de todo esto. ¿Se dan cuenta cómo Nimrod realmente representa toda la rebelión contra la voluntad de Dios? Y es una ilustración real de lo que posteriormente va a acontecer nuevamente. Dios descubre los planes del diablo para nosotros, hermanos. Pero esto no nos es revelado únicamente a los hijos. Los hijos del diablo no solo no comprenden, sino los hijos del diablo son usados por el diablo para evitar esos planes del Señor. ¿De qué lado quieres estar? ¿Del lado perdedor o del lado ganador? Los hijos de Dios sabemos que la victoria ya está dada. Los hijos del diablo luchan como dicen, como gatos boca abajo nada más, pero ya están vencidos. ¿De qué lado quieres estar? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios o quieres estar en contra de la voluntad de Dios? ¿Quieres seguir haciéndote renombre, enorgulleciéndote de tu pasado o de tu futuro que vas a tener? ¿Quieres seguir construyendo tus propias obras, edificando una gran torre, pensando que ahí Dios no te va a alcanzar? ¿Quieres seguir adorando a tus propios ídolos como lo hicieron en Babilonia? Esa torre se llama Sigurat, algo así. Esa torre se hizo para adorar a los ejércitos de los cielos. Entre más cerca veían las estrellas y el sol. Por eso fue la altura. Aunque muchos dicen que fue por temor, para que ellos ya no fueran más inundados, hicieron una torre muy grande. Pero no hay sustento de eso. De lo que sí hay sustento y hay evidencia es de que esas sigurat se estuvieron haciendo en Mesopotamia para la adoración de las estrellas y de los cielos, del sol y la luna. Entonces, te pregunto, ¿quieres seguir construyendo todo esto, toda tu obra, para que llegue un día y Dios intervenga también? Buenas tardes. Hermanos, hay muchos que serán engañados creyendo que lo mejor será unirse como una sola nación. Incluso vimos que también Jafet y Sem estuvieron ahí. No se nombra, pero es lógico porque están diciendo que todos se concentraron en un solo lugar. Todos fueron todos. Estaba la tribu de Sem y la tribu de Jafet también con ellos. Pero ¿qué pasó? Que Dios descendió, dice, vamos a volver al 5. Dios agarró e intervino, así como intervino cuando el pueblo de Israel estaba prisionero en Egipto, que también representa el mundo y el orden mundial, el orden del mundo, las cosas del mundo. Así también aquí intervino. Vamos a Génesis 11:5, vamos a volverlo a leer. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre edificaban los hijos de los hombres. Dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lengua, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios tuvo que intervenir para que los planes de Satanás no se realizaran. Y nuevamente lo va a hacer, hermanos. Pero también hay algo muy importante que dice Jehová en este versículo. Descendamos, lo cual ya había dicho, que lo dice en plural. ¿Por qué? Porque desde un principio Dios estableció que Dios es uno, pero a la vez es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Dios nuevamente va a hacer lo mismo, va a interrumpir los planes del diablo y derribará su gobierno con una gran roca no hecha de mano. Vamos a ver esto también. Vamos a dar una probadita también a Daniel. Un libro muy interesante y muy profundo, la verdad, de comprender. Y vamos a leer esto. Daniel 2, 44 al
45, vamos a leer nada más. Daniel 2:44. 45. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿De quién está hablando? Del reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino milenial. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Para darle contexto, en el libro de Daniel, ¿se acuerdan o han escuchado la historia de Nabucodonosor? Ok, Nabucodonosor tuvo varios sueños, pero ahorita vamos a hablar de este sueño, el sueño de la gran estatua o la gran figura. Y está hablando precisamente de esa. Y la gran estatua representa precisamente la historia de la humanidad y del gobierno de los gentiles. Pero vamos a fijarnos en esto último. Dice que la roca no cortada de mano es la que destruye, ¿qué? A esa estatua. ¿A cuál? A todos los gobiernos. Y dice que esa estatua en la parte de abajo tenía hierro mezclado con barro, una aleación que no es muy fuerte. El hierro es el gobierno político y el barro es el gobierno eclesiástico del cual habíamos hablado, ¿se acuerdan? Y esa aleación no es muy potente, no es muy fuerte, y así va a pasar. Esa unión va a durar poco tiempo. ¿Cuándo? Cuando estén en la tribulación y en la gran tribulación. Después el anticristo se va a echar en contra de la religión ecuménica, y al único que van a tener que adorar va a ser a él. ¿Sí me explico? Entonces esa unión es muy frágil. Pero la verdad yo no quiero confundirlos. Hay tantas cosas que quisiera que comprendiéramos profundamente. Pero como dijo nuestro Señor Jesucristo, miren, vamos a Juan 16, 12 y 14. Juan 16, 12 al 14. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, la verdad es que hay muchas cosas que se deben de discernir espiritualmente, pero necesitamos al Espíritu Santo para comprenderlas, para digerirlas y para estar atentos a todas estas señales de los últimos tiempos. El mundo no las comprende. ¿Por qué? No las entiende, no las cree. Solo los hijos de Dios. ¿Y por qué? Por la misericordia de Dios. Porque las cosas espirituales deben de entenderse espiritualmente, y las cosas carnales, carnalmente. Y necesitamos al Espíritu de Dios para comprender. A lo mejor de los que estamos aquí pudimos comprender, a lo mejor otros no comprendieron, no tanto, a lo mejor porque yo no me explico muy bien también, ¿verdad? Pero la verdad es de que necesitamos hacer lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. Pidamos del Espíritu para tener discernimiento y conocer las cosas que han de venir. Tenemos ya la información a la mano. ¿Dónde? En tu Biblia. Ahí tú te puedes dar cuenta de los planes que tiene Satanás. ¿Para qué? Para estar prevenido. No seamos, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Negligentes, precisamente.
No seamos negligentes, hermanos. Tenemos la palabra de Dios. Vimos aquí ya los planes de Satanás que tiene para el futuro. Están más claros que nunca. Están muy evidentes. Ya vienen, ya están haciéndose. Ya la gran ramera ya se levantó. Ya está formada. No ha agarrado poder, pero ya está ahí. Ya están las religiones unidas. Ya están las Naciones Unidas. Ya está el gobierno mundial. Está esperando ¿qué? Algo. ¿Para qué? Para que todas las naciones se junten. Y ese ha sido el plan. Y miren, hermanos, aquí está más evidente que nunca cómo el Señor todo lo sabe y de todo nos ha prevenido. Vamos a Salmo 2 y vamos a leerlo todo. Salmo 2. Y lo que estoy hablando ahorita, el Señor ya se lo había dicho, ya se lo dijo a David también, y se lo dijo a través de este salmo. Salmo 2, 1 al 12. Dice la palabra de Dios: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás como vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Están los planes del mundo, pero está la solución de Dios. ¿Escucharon? Estaba hablando de Cristo, su ungido, al cual va a poner sobre todas las naciones, el cual va a derrotar al enemigo. ¿Verdad? Están los planes más claros del enemigo. ¿Y por qué seguimos con el pecado de Nimrod? El pecado de rebelión está más presente hoy en el mundo, pero también está más presente hoy en las iglesias. Está más presente hoy en la vida de cada creyente. Porque no buscamos hacer la voluntad de Dios. Porque buscamos nuestra propia gloria, queriendo construir esa torre para hacernos famosos. Cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestros propios medios, es como si estuviéramos haciendo el tabique y metiéndolo al horno, lo cual representa eso, el ladrillo y el cemento. Nimrod comenzó a fabricar sus propios planes bajo sus propios medios, aunque solo Dios pudo crear de la nada. Él comenzó a crear su propio sistema, su propia religión. ¿Acaso no se te hace muy parecido a la vida que hemos llevado anteriormente, antes de conocer la palabra? Teníamos todo resuelto, nuestros propios planes, nuestras propias ideas, nuestras propias formas. No conocíamos ni queríamos conocer cuál era la voluntad de Dios. Pero a veces, conociendo un poco la voluntad de Dios o conociendo la verdad de Dios, seguimos queriendo hacer nuestra voluntad. ¿Cuáles son los planes que quieres realizar, hermano? ¿Tus planes o los de Dios? Y yo sé que ustedes, todos me van a decir, los de Dios. Queremos realizar los de Dios.
Todos van a decir, todos no me van a decir, no, yo no quiero realizarlo, no, yo quiero realizarlo de Dios. Pero saliendo de esa puerta, haces tu voluntad. Te olvidas. Ándele, no, desde ahí. Te olvidas. Te olvidas completamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que estar presente en tu vida en todo momento para que no te olvides de ella. A mí también me pasa. Si yo no soy Superman ni tampoco el super pastor, no. A mí me pasa. A mí me pasa constantemente. Por eso tengo que estar apegado a su palabra. Tengo que regresar a su palabra para recordar cuáles son sus planes. Y no me confunda y cuando me vea ya estoy haciendo los planes del diablo. Es lo mismo que yo sé que les pasa a ustedes. Porque yo también soy oveja. Yo también soy oveja y sé lo que pasa. Y el diablo siempre confunde y el diablo siempre te ataca. Y a lo primero que ataca es a tu familia, a tu matrimonio, a tu esposa, a tu esposo. ¿Y cómo comienza? Es bien sencillo. El diablo no tiene que hacer nada. Nomás ver cómo tú no haces nada y no intervenir. Dejas de leer, dejas de orar, dejas de venir a la iglesia y el diablo bien contento, bien a gusto. Comienzas a tener los mismos hábitos que antes y con eso basta. El diablo te quiere otra vez ahí sentadito, dormidito, aunque vengas a la iglesia, pero mientras no hagas nada, yo te tengo tranquilo. Pero recuerden que la lucha es, sí, pero no es contra carne ni sangre, es espiritual. Cuando nosotros comenzamos la batalla espiritual, es cuando el diablo te va a voltear a ver, ya lo he dicho. ¿Y cómo debes de estar? Lleno de la armadura de Dios. Lleno de la armadura de Dios. Y busquen la armadura de Dios, y lean la armadura de Dios, y comprendan la armadura de Dios, y pónganse la armadura de Dios. El yelmo de nuestra salvación, el yelmo es el casco. ¿Y para qué sirve? Para que en esta mente no te entre otra cosa que no sea la palabra de Dios. Porque cuando te mete esa cosa, entra Babilonia y te confunde. Y empieza a crear tu orgullo aquí adentro y otra vez. Por eso tenemos que estar bien cubiertos. La coraza de justicia que protege nuestro corazón, que protege nuestros órganos vitales. Cuando nosotros nos comportamos injustamente con nuestro vecino, con nuestro hermano, con nuestra esposa, ahí entró el diablo y está dando directo a las entrañas. Cuando nosotros somos viscerales y nos enojamos iracundamente y ofendemos a los demás, quiere decir que no estás poniéndote la coraza de justicia, ¿verdad? La espada, que es la palabra de Dios. La espada es de doble filo y tienes que traerla bien puesta para la batalla, ¿verdad? Los pies ¿qué? ¿Cuáles son? El evangelio, ¿verdad? Y dicen que los guerreros de esos tiempos, en sus sandalias tenían como clavos que se clavaban a la tierra. ¿Para qué? Para resistir a las fuerzas enemigas. Necesitas estar firme en el evangelio. ¿Sí? Ok, hermanos. Recuerden, esta lucha es constante. Yo te doy un consejo: haz los planes de Dios, porque si son tus planes, no creo que terminen bien. Ahora bien, tú puedes hacer tus propios planes. Él te permitirá que sigas hasta cierto momento con ellos, pero llegará un día que va a intervenir y va a descender como lo hizo en Babilonia y derribó la torre de Babel, ¿verdad? Entonces, si eres su hijo, pues te va a corregir con vara. Y si no, a lo mejor te va a dejar, me vale, no, yo ya sé, ya te tengo ahí en control.
y yo ya sé cuándo voy a intervenir y cuándo voy a destruirte a ti con todos tus planes. Porque la ira del Señor, dice, se derrama sobre quienes, sobre los que han negado a Cristo, sobre los que no han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero nosotros, hermanos, que creemos en Cristo, hemos confiado en Cristo, hemos sido justificados y su ira ya se derramó. ¿Pero en dónde? En la cruz. Sobre Jesucristo cayó toda su ira. ¿Dónde quieres tú estar? ¿Estar justificado y siendo hijo adoptivo de Dios, o que el día del juicio se derrame la ira de Dios? Tú tienes ahorita la oportunidad de decidir y recibir la gracia de Dios en lugar de la ira. Pero tienes que renunciar a tus planes. Tienes que estar consciente de que tienes que luchar la batalla. No puedes quedarte dormido o dormida. Estoy agradecido con Dios por ver más personas el día miércoles. ¿Por qué? Porque aquí nos recargamos de fuerza. De cuenta que ustedes vienen aquí, este es un centro de mando donde el capitán o el sargento les va a dar las instrucciones para ganar la batalla. Y las instrucciones son dadas por el general de los ejércitos. ¿Me explico? Ustedes las escuchan y las llevan a cabo para ganar la batalla, eso es. Pero si no vienes, allá en la calle, te va a agarrar el enemigo sin instrucciones, sin tu armadura, todo desnutrido, todo flaco, y te va a zarandear como quiere. Y es una desgracia que, conociendo la palabra de Dios, sigamos derrotados por el enemigo cuando tenemos a un Dios poderoso. Es una lástima. ¿Saben cómo se representa esto? Como aquellos 40 que fueron y que dijeron, no, mejor no, es que están bien gigantes y nos van a matar. Y Dios ya les había dicho, si nada más quiero que vayan, ya está conquistado, vayan. Y solo 2 realmente creyeron que era posible, Caleb y Josué. De tantos, solo 2. Y yo no quiero que aquí haya solo 2. Yo quiero que aquí todos estén convencidos de luchar la batalla. Yo no quiero que te tenga el enemigo. Libérate de los planes del enemigo. Sal de la opresión de Nimrod. Deja el pecado de Nimrod atrás. Eso ya pasó. Deja tu orgullo, tu soberbia, tus planes. A aquel que sigue haciendo lo mismo y sabe que le sale mal y que está mal, se le llama necio. Y yo no quiero llamar necio a nadie porque es pecado. Pero aunque no se llamen, se descubren los necios como necios cuando hacen lo mismo o regresan como el vómito, el perro al vómito, o el cerdo limpio a enlodarse. Esos son los necios, cuando regresamos a los mismos hábitos de los cuales ya el Señor nos sacó. Y no lo hagan, porque no hay nada bueno en eso. No hay nada bueno. Esperanza solamente en hacer los planes del Señor. Y es tan hermoso descubrir los planes del Señor. Hay un momento en el que no sabes cuáles son los planes específicos y personales en tu vida, pero cuando los ves, wow, te sorprende porque son mejores que los que uno tiene. Y yo en ese momento estoy, en esa etapa, sorprendiéndome de los planes de Dios, porque ahorita yo estoy sorprendido viéndolos a ustedes y digo, wow, aquí están los planes del Señor y era mejor que los míos. Yo quería una cantina, no una iglesia, es la verdad. Yo quería una cantina, yo me dedicaba a eso, a vender alcohol, cerveza. Y miren, ¿a poco no son mejores estos planes? Pues lo mismo va a pasar en tu vida. Confía en el Señor, deja todo atrás. Y dile, Señor, yo estoy dispuesto a seguir tus planes porque son mejores que los míos. Ya lo sé, yo lo doy por hecho, porque tengo fe y creo en ti. Que tus planes ya son realizados en mi vida y solamente permíteme verlos porque yo voy hacia allá. Guíame hacia donde tú quieres que vaya.
Ya no quiero guiarme por mi propia prudencia. Ya no quiero creer que mis caminos son buenos. No, yo quiero saber que son tus caminos, no los míos. Y es lo único que necesitas, hermano, hermana, para que los planes del Señor se realicen en tu vida y seas más bendecido que nunca en tu vida. De todas las maneras posibles, pero la más importante, la paz caerá sobre ti, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y has sido sellado por el Espíritu Santo, y con ese sello del Espíritu Santo es la garantía de que tú entrarás al reino de los cielos. Quizá es el plan más hermoso que ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y aparte de eso, Dios te bendice mostrándote sus planes personales para cada uno de los que están aquí. Y te va a vislumbrar, pero confía. Confía, dice Jesucristo, en mí yo he vencido al mundo. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, porque estás aquí, tu Espíritu Santo, Señor, está sobre nosotros, Señor, rehuyéndonos de pecados, Señor. Sabemos, Padre bendito, que no somos buenos, que no somos santos, Señor, que pecamos constantemente contra ti, pero sabemos también que eres un Dios bueno y que si nosotros verdaderamente estamos arrepentidos de todo lo que hemos hecho, si hemos vuelto a otras prácticas que habíamos dejado, si hemos regresado a hacer cosas que a ti no te agradan, Señor, perdónanos. Perdónanos, yo sé que tú eres un Dios de misericordia y que si verdaderamente yo tengo en mi corazón dejarlo atrás, tú no solo me vas a perdonar, me vas a dar el poder para resistir toda tentación. Señor, yo quiero agradarte y quiero bendecirte tu nombre y quiero dar testimonio del gran Dios amoroso y perdonador que eres. Pero necesito, Señor, perdón de ti y ayuda para no cometer los pecados que he cometido. Sé que si no me arrepiento, Señor, tu ira se derramará sobre mí. Si yo no he nacido de nuevo, si yo no he creído en tu Hijo Jesucristo, tu ira se derramará sobre mí y hay juicio esperándome en el infierno, Señor. Pero si yo creo y confío en ti, si yo sé que tú moriste por mí, Jesús, que tú me has justificado, que esos pecados han sido clavados y cubiertos por la sangre de Cristo Jesús, yo naceré para vida eterna. Tú me perdonarás y esos pecados serán enterrados en el fondo del mar y tú nunca te acordarás de ellos. Yo ruego, Señor, porque eso suceda en la vida de cada persona que está aquí, que hay un arrepentimiento genuino, que hay un arrepentimiento que haga nacer de nuevo a la persona, que sean sellados por tu Espíritu Santo, que es la promesa de que podemos entrar a tu reino celestial. Yo no quiero, Señor, estar en el reino de Nimrod. Yo quiero estar en el reino del único Rey, Dios puro y santo y verdadero y justo. Yo no quiero estar bajo la opresión de Nimrod, viviendo en Babilonia. Yo quiero, Señor, estar bajo tu reino y yo me someto